Gràcies, Eva Villanueva. Josep Bayarri, director de inversiones de Arquia Banca. Josep, buen día, buenos días. Buenos días, buena semana. ¿Cuál es vuestra visión sobre la decisión de la Reserva Federal que vimos el jueves pasado? Bueno, la verdad es que no nos sorprendió. De hecho, es lo que ya esperábamos desde principios de año. Estábamos estimando una posibilidad de una subida de 25 puntos básicos, que es lo que realmente tuvimos. Lo que pasa que obviamente, pues con todo lo que ha pasado en Ucrania, pues se ha generado pues cierta incertidumbre extra, ¿no? A nuestro entender, había obviamente pues esa visión en algunos miembros de la FED, sobre todo pues Bullard, que está apostando por subidas mucho más radicales en los tipos de interés, pero sí, nuestra interpretación es que en realidad nuestra previsión desde el principio de año, para decirlo exactamente, era que a partir de abril-mayo los datos de inflación empezarían a bajar, pues a partir del momento pues que el cálculo de la inflación de los últimos 12 meses pues ya cogiera pues los inicios de precio tras el COVID, ¿no? Pensar que hasta ahora, pues cuando calculamos la inflación, estamos calculando contra un momento en que los tipos de interés, en que los precios estaban en un contexto de COVID. Eso dejó de ser así a partir de marzo, abril, mayo del año pasado, con lo cual, pues desde el momento que el COVID, pues las medidas anti-COVID se empezaron a relajar, pues los precios empezaron a subir, se reactivó la economía y aún estamos comparando los datos de precios actuales con los de antes, con los de la fase de restricciones del COVID. A partir del momento que esto ya no sea así, la inflación debería dar un dato más normal, ¿vale? Esto era nuestro escenario a principio de año, que creemos que pues era un poco el que tenía también la Reserva Federal. La guerra de Ucrania obviamente ha cambiado el escenario pues por las tensiones que supone pues en Estados Unidos, sobre todo a través del precio del petróleo, pero otra vez estamos hablando de un problema de inflación del precio del petróleo. No es una inflación de demanda, sino es una inflación de oferta, contra el cual pues subir tipos de interés pues no tiene mucha efectividad, ¿no? Por mucho que subas los tipos de interés, el precio del petróleo no cae ni se llega a un acuerdo de paz en Ucrania, con lo cual pues su utilidad es bastante relativa, ¿vale? Con lo cual, pues ahí yo creo que al menos en Arquia, nuestra interpretación es que lo que ha hecho la FED es subir esos 25 puntos básicos, que básicamente lo que manifiestan no es un problema de inflación, sino que es una vuelta a la normalidad, ¿no? Unos tipos de interés más normales. Sí que hay un cambio respecto a nuestro escenario de principio de año, que es que ahora pues están barajando pues 6 subidas más de tipos de interés en lo que queda del año, pero otra vez ahí que pensamos que la Reserva Federal lo que ha hecho es apostar por el wait and see, ¿no? Por no precipitarse, por ir actuando poco a poco a base de pues, ver cómo está afectando todo esto a su economía y si realmente hace falta, si realmente hará falta esas 6 subidas o solo 3 o 2 o 4, pues es una cosa que van a ir gestionando con el tiempo y que por el momento pues no les corre pues ninguna prisa. Y hay más riesgos de ser demasiado rápido subiendo tipos de interés que en serlo lento. ¿Cómo pensáis que va a reaccionar el Banco Central Europeo? Bueno, el papel del Banco Central Europeo es más complicado, básicamente porque obviamente los problemas son parecidos, pero no son los mismos. Los problemas de inflación que tenemos en Europa son diferentes de los americanos, básicamente porque en Estados Unidos el único efecto que notan, sobre todo, lo tienen en el precio del combustible, algo menos en algunos commodities, pero donde más se nota es en el combustible. Tenemos que tener en cuenta también que el precio del combustible pues ha subido, pero tampoco, o sea, cuando antes de la invasión rusa estaba a niveles de $90, subió hasta 130 y ahora pues está a 100 y pico. No estamos hablando de un poco de una subida muy escandalosa. Estamos bajo de dar toda la culpa de todo lo que pasa a Ucrania, pero si hay un
hacemos un poco de memoria de cómo estamos en febrero, ya estábamos en un punto donde el precio del petróleo pues había subido, el gas natural, recordar que también había subido este invierno, ha sido noticia continuamente, pues hemos el precio de la electricidad, y justamente la electricidad creemos que es uno de los principales problemas que puede tener el Banco Central Europeo, ¿no? Porque realmente pues es un que afecta a toda la economía europea, no afecta a la americana, y esa es la gran diferencia, porque en Estados Unidos no tienen este problema, porque el gas sigue al mismo precio que estaba antes de la invasión de Rusia y Ucrania. Nosotros aquí sí que tenemos un problema de dependencia de Rusia, y eso está notando en los precios, ¿vale? Pero otra vez es un tipo de inflación que no es inflación de demanda, es una inflación de oferta, con lo cual pues poco puedes hacer subiendo tipos de interés para frenar esta subida de precios de la electricidad, con lo cual, pues, en el otro lado de la balanza tenemos que el Banco Central Europeo, su objetivo es solo la inflación, mientras que en Estados Unidos es inflación y crecimiento, pero en realidad, pues, aunque suban tipos de interés, poco van a hacer para solucionar el problema de inflación que tenemos en Europa. Ahí lo que harían falta son pues, reformas estructurales que no están de la mano del Banco Central Europeo, sino que están de la mano de los políticos que, por lo que parece, no están mucho por la labor, ¿vale? Entonces, es un poco una incógnita lo que va a hacer el BCE, porque sus mecanismos de actuación pues, van a servir de poco. Como mucho pueden desencadenar una crisis si realmente empiezan a subir tipos de interés en una situación de tensión por incrementos de precio del gas, de la electricidad y del combustible. Pues no hace falta ser pues, un genio de las finanzas para pensar que si te están subiendo todos los costes de todas las materias primas y eres una empresa, si además te suben pues, los costes de financiación, pues no te están arreglando nada, te están empeorando la situación. Con lo cual, pues para nosotros subir tipos de interés por parte del BCE sería algo peligroso. Con lo cual, pues no podemos decir que no lo hagan porque no estamos en la cabeza del Banco Central Europeo, pero sí que pensamos que lo mejor sería pues, que no hicieran ninguna medida de este tipo. ¿Cuáles son vuestras expectativas en los mercados de renta variable? ¿Puede ser este año sí el año de Europa? Bueno, es curioso, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Llevamos ya no sé cuántos años hablando del año de Europa. Este año parecía, ¿no?, que iba a ser el año de Europa porque pues estábamos en una fase muy cíclica del mercado y eso pues beneficia más a las compañías europeas o los índices europeos, ¿no?, que son los que lo han estado haciendo peor durante tanto tiempo. Y los beneficia porque tienen un peso más grande de compañías de materias primas, energía, banca, y todos estos tipos de compañías pues se benefician de un entorno pues de crecimiento, de tipos de interés al alza, etcétera, etcétera, ¿vale? La situación en Ucrania pues ha cambiado un poco las reglas del juego, ¿vale? Porque básicamente pues supone, como decíamos, ¿no?, como decía antes, pues un incremento de costes, sobre todo en Europa, que no en Estados Unidos, y eso pues pone en relativo con Estados Unidos, pues empeora la situación de Europa. Y además pues estamos en un entorno también, o estábamos, ¿no?, si hacemos un esfuerzo para ignorar lo que pasa en Rusia, ¿no?, pues estamos en un punto donde se ha alcanzado un crecimiento económico altísimo, y después de ese crecimiento altísimo pues viene normalmente pues una fase de estabilización o de freno de ese crecimiento, ¿no?, con caídas de los PMIs, y con lo cual pues normalmente pues con ciertas correcciones en los mercados de renta variable. Para este tipo de mercado pensamos que es mejor pues empresas más conservadoras, que es lo que estamos pues nosotros apostando en este momento, por empresas más defensivas. Y por tanto pues preferimos pues irnos un poco más hacia Estados Unidos, donde vemos menos riesgos, ¿no?, menos riesgos de las tensiones geopolíticas que tenemos en Europa, y donde vemos menos problemas de costes, sobre todo pues como decía de electricidad, gas natural, etcétera, y donde pensamos pues que las compañías defensivas pueden hacerlo mejor que las compañías más cíclicas, ¿no?
Con todo, pues estamos en una situación pues complicada, porque pues recordemos pues que con el 28 de febrero, con el inicio de las hostilidades en Ucrania, ¿no? con el inicio, digamos, de la invasión por sí por parte de Rusia, el mercado de bolsa europea cayó con mucha fuerza, mucho más que el de Estados Unidos, pero a fecha de hoy pues prácticamente ha recuperado toda la pérdida, ¿no? Con lo cual pues vuelve a estar pues prácticamente, hemos digamos puesto el contador a cero otra vez, ¿no? Pero ahí también pensamos que el entorno es de freno del crecimiento. Seguiremos con crecimiento económico positivo, pero los niveles de crecimiento que se habían visto a principios de año pues van a ir moderándose, y en este entorno creemos pues que compañías defensivas como las más defensivas pues pueden hacerlo mejor, y en este sentido pues el peso de los índices pues igual es más grande en Estados Unidos que en Europa. Pues muchísimas gracias, Josep Bayarri, director de inversiones de Arquia Banca. Buen día, buen negocio, Josep. Gracias. Buena semana. 9:30.